Vamos a continuar con nuestro foro Pacífico Noticias, 3 años de periodismo alternativo y democratización de la información, con nuestro siguiente invitado. Él es Milton Fabián Henao, egresado de la Universidad Santiago de Cali. Fue redactor del periódico Paréntesis y actualmente colabora en el semanario Voz. Fue también productor de Florida Estéreo y periodista del Magazine Deportivo, de Cali Hoy Informativo, de Uninoticias y de Amaneciendo del canal Telepacífico. En su trabajo periodístico se ha destacado por cubrir el conflicto armado en Colombia, el proceso de paz y por sus coberturas especiales en Venezuela, Brasil y Ecuador. En su trabajo como corresponsal del canal multiestatal Telesur, donde labora desde hace 6 años. Milton Fabián Henao abordará el tema las matrices de desinformación de los medios de comunicación de las élites y las experiencias de información alternativa desarrolladas en Colombia y en América Latina. Invitamos entonces a nuestro compañero Milton. Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia a la gerente de este medio tan importante que, como siempre lo he dicho yo, es un oasis informativo en medio de este desierto de información poco veraz que se emite en este país y en la región aún más, porque ya sabemos cómo funciona a nivel local los medios de comunicación, lamentablemente atravesado por esa pauta que normalmente está presente en los medios de comunicación y que en la región no escapa a ello. Una anécdota respecto a eso, Luis Alfonso. En una ocasión, trabajando para el noticiero Uninoticias, hice una serie de informes, por ejemplo, cuando se implementó el sistema masivo de transporte mío. Era alcalde Jorge Iván Ospina. Yo trabajaba en ese noticiero en la Universidad Santiago de Cali y hice una serie de informes, pues, cuestionando no el sistema, que es un sistema bueno para mí, pero que su funcionamiento y su experiencia de ponerlo a rodar fue fatal. La alcaldía de Cali tenía pauta en ese noticiero y de inmediatamente, una vez se emitieron los informes, llamaron al noticiero a decir, bueno, si ustedes no retiran esa serie de informes y siguen cuestionando el sistema, nosotros tenemos que retirarle la pauta que tenemos de la alcaldía en ese noticiero. Es como para aterrizar un poco de cómo funciona el tema de la pauta, que yo considero que es una de las principales talanqueras que tiene hoy la comunicación en este país. Roberto Prieto, que ha sido parte de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, tiene una agencia de publicidad cuyos contratos en su gran mayoría son manejados por esta agencia y son los que le manejan todo el tema publicitario de la presidencia de la República, entre otros asuntos. Entonces, imagínense ustedes la información que pueda salir desde allá y desde los medios de comunicación, el sesgo que hay ahí. En segunda instancia, darle también un saludo muy especial a Luis Alfonso, que me ha invitado, que tuve la oportunidad de compartir con él como su alumno, ahora como colegas, y bueno, yo creo que en un futuro no muy lejano estaré de nuevo por estas tierras, porque ya he permanecido mucho tiempo en Bogotá, he hecho un trabajo importantísimo por otros países, pero considero que el arraigo para mí me puede más que cualquier otra cosa y ojalá en un futuro pudiera uno ser parte de un equipo humano tan valioso como es el de Pacífico Noticias y que ha hecho un trabajo impresionante, es que yo creo que a veces ni ustedes mismos se los creen. Yo pienso que el incursionar de esta forma, con esta nueva forma de comunicación, ahora que decía Luis Alfonso algo respecto al tema de los nuevos formatos, yo pienso que esa es la nueva apuesta. Yo no sé si ustedes vieron esos productos audiovisuales que están produciendo las FARC, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el Maniquí, ¿cómo se dice? Mayer, Challenge. Ahora están produciendo unas piezas audiovisuales respecto al tema de la corrupción y unos temas muy sensibles de la actualidad colombiana de una manera muy novedosa, muy moderna, y yo pienso que hacia allá es que nosotros debemos transitar. Yo creo que ya basta, y discúlpenme los que tal vez piensen diferente, debemos de abandonar ese discurso de abajo el imperialismo, y yo pienso que hay que contar de una manera distinta, y ahí tenemos que modernizarnos porque hay unas nuevas generaciones que van a venir, unas nuevas generaciones que afortunadamente y ojalá
puedan vivir en un país distinto al que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir en medio de la confrontación. Esas nuevas generaciones se le tendrá que contar un país de manera distinta, con un discurso distinto, con un discurso moderno, y hacia allá yo creo que nosotros tenemos que transitar, acompañado también por supuesto de esas reflexiones, propuestas que hacía muy acorde a esta realidad Luis Alfonso sobre el tema de los medios de comunicación y las talanqueras que aún existen. Mi exposición básicamente va a girar en torno, bueno, también al profe Alejandro Ulloa, que en alguna oportunidad tuve, yo creo que no se acuerda, de invitarlo a Amaneciendo, cuando fui productor, en el tema de la salsa, a Jesús Abad Colorado, que le decía hace como 1 año y medio, cuando se destapó el tema de la escombrera, recordaba aquella foto emblemática de la Operación Urión, y también aquella foto emblemática de ese niño que está cubriendo el cuerpo muerto de el médico, ¿cómo se llama, profe? El médico que está vistiendo el niño, el niño que está vistiendo el médico, ¿eso fue en Puerto López? En López Adentro, ¿qué se llama? La fotografía. Bueno, la recordaba y bueno, esas son las huellas, ¿no?, que ha dejado este país. Lisandro Tenor, eso. Entonces, bueno, mi exposición va a girar en torno a lo que ha sido Venezuela. Hoy usted abre la nevera y en los cubitos de hielo dice: así está la democracia de Venezuela, congelada, ¿no? Por donde usted transita, Venezuela, los medios de comunicación hablen Venezuela, la dictadura, la democracia se cayó, allá no existe absolutamente nada. Entonces yo quiero que ustedes, a través de estas piezas audiovisuales que les voy a mostrar, comprendan un poco la realidad de lo que está sucediendo allá. Es otra visión. He tratado de que las piezas sean no de nuestro medio Telesur como tal, sino de otros medios, para que no van a pensar, pues nosotros tenemos claro cómo hacer nuestra comunicación, tenemos claro cómo contar qué es lo que está sucediendo allá, pero queremos apoyarnos en esta oportunidad de otros medios que cuentan esa realidad y que pues lamentablemente hay un desequilibrio enorme con lo que pasa aquí en este país frente a los medios de comunicación. En primera instancia vamos a ver un trabajo del canal RT sobre un ciudadano vasco que vive en Venezuela y que cuenta de manera diferente cómo es esa realidad, cómo existen 2 Venezuelas y cómo esas 2 Venezuelas solamente se cuenta una al mundo por esa derecha continental que tiene atrapados los medios de comunicación no solamente en Colombia sino en todo este planeta. Vamos a rodar el primer video. Habla ruso, dicen por ahí. Que llegan desde Venezuela en los últimos días sobre la crisis económica que vive el país han generado una gran polémica en las redes sociales. Los internautas consideran que los medios tratan este tema con mucha parcialidad. Acompáñenme porque en nuestro estudio está la subdirectora de la página web, Ina Finocchi-Nova, quien nos va a analizar en profundidad este tema, esa polémica concerniente a Venezuela y sobre todo los papeles de los medios de comunicación. Ina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Asier? Bueno, hoy toca Venezuela. Ya era la hora. Es un país que ha dado mucho que hablar en los últimos días, más de lo habitual, gracias a un compatriota tuyo que en cuestión de horas se ha convertido en una referencia en las redes sociales. Pero vamos por puntos. Todo empezó con este post en Facebook. El empresario vasco Agustín Ochotorena, residente en Caracas, publicó estas imágenes porque, según él dijo, ya estaba harto de los mensajes que le llegaban y le decían que no hay alimentos en Venezuela, que viven como en Etiopía, en Somalia. Entonces el hombre decidió darse un paseo por los barrios de clase media alta de Venezuela y sacó estas fotos. Vemos el resultado: escasez ninguna, todo lo contrario, por lo que vemos, ¿no? Parece un mercado de cualquier parte de España o de otro país. Claro, o sea, absolutamente. El hombre también aclaró que el objetivo de todo esto no es negar que haya gente pasándolo mal en Venezuela, pero que hay otra realidad, ¿no?, que los otros medios de información, que los medios de información no nos quieren mostrar, y que hay gente pasándolo mal en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala y en muchos otros países del mundo. Pero que si eres rico, dice él, si tienes dinero, no te falta de nada, ni en Caracas, ni en ningún otro sitio. Claro. Bueno, en
unas horas estas publicaciones, las dos publicaciones dieron la vuelta al mundo. El hombre lo han compartido millones de usuarios y varios medios de información. Entre estos medios de información estaba el diario español ABC, que también recogió la noticia, puso las fotos. Unas horas después ocurrió una cosa misteriosa, porque la publicación desapareció. Los buscadores todavía seguían dando el resultado, pero en cuanto intentabas acceder a la noticia ya aparecía una página inexistente, ¿no? O sea, ya no estaba disponible. Y la decisión de retirar la noticia la catapultó al ABC, a las portadas de todo el mundo y al muro del propio empresario, que es todavía peor porque tiene muchísimos seguidores en Facebook. Y el hombre se lo tomó con ironía, lo que ha dicho exactamente, que es importante resaltar cómo la derecha española, que tanto cacarea la libertad de expresión a Venezuela, me ha censurado en su propio periódico. Y agregó, imagino que le están aplicando descargas eléctricas al pobre periodista que recogió la noticia con objetividad. Una carga irónica, pero también es verdad. En este caso ha tenido un efecto boomerang sobre la publicación. Claro. Bueno, y esta encima publicación... que tiene una guerra, entre comillas, con Venezuela. Obviamente. Mediática, por lo menos. Esta publicación en nuestra página web ha sido una de las más leídas y, dado el interés que generó la noticia, nosotros también decidimos contactar al empresario, ¿no?, para que nos dé la información de primera mano, y realmente nos salió una entrevista muy esclarecedora. La recomiendo a todos los lectores y sobre todo a aquellos que se empeñan en criticar, en insultar al empresario en las redes sociales, a los que probablemente nos van a insultar a nosotros también por presentar esta noticia. Quiero resaltar... Nos va la marcha, Aina. Claro. Bueno, lo que dice él es que su principal mensaje es que se ha dicho que aquí la gente está comiendo perros y gatos. A mí esto me enciende, dice el vasco. En todos los países del mundo hay gente comiendo de la basura, en París, en Madrid, en Londres. De ahí a decir que los londinenses, los parisinos comen de la basura, hay un trecho. Entonces, lo que quiere destacar sobre todo es la hipocresía que hay en los medios de información y por parte de algunos políticos españoles a la hora de hablar de Venezuela, ¿no? Y dice el hombre, ya no es una manipulación, es una propaganda brutal. Y increíble, bueno, como increíble. otra prueba de esta propaganda, tengo preparada otra perlita del diario ABC, que a mediados de mayo ilustraba la noticia sobre la escasez de alimentos en Venezuela con una fotografía hecha hace 4 años en Colombia. Los venezolanos buscan comida en la basura. En la basura para combatir la miseria. Bueno, aquí vemos esta fotografía en 2012 ilustrando la situación en Colombia, que también Agustín nos ha dicho que en Colombia hay muchos niños que mueren de hambre, sin embargo es un estado estupendo. Y bueno, yo tengo otros tweets que me gustaría saber qué haría el diario ABC con estos tweets, porque son de España, es una cola en Valencia al Banco de Alimentos. Aquí tenemos otra fotografía de España, un país cuyo gobierno convoca reuniones de emergencia para tratar la situación en Venezuela, y vemos esto, ¿no? Y bueno, como broche de oro a todo esto, otro video que se ha hecho viral de una española desempleada desde hace 4 años, que se ha descargado en YouTube, y lo que ha dicho exactamente es que no me cuenten más sobre Venezuela porque hay muchos españoles en la situación desesperante. Hubo muchos casos de suicidios por exclusión social y por desahucios, por ejemplo. Claro. Sí. Y yo no quiero saber nada más. Y bueno, nosotros lo que seguimos oyendo, también remitiéndonos al último debate, ¿no?, entre Podemos y Ciudadanos, es todo lo mismo. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Date cuenta que Venezuela se ha colado de lleno en las elecciones españolas, en este caso, que nosotros, que no hay gobierno, un gobierno interino. Madre mía. Bueno, eso es. Vamos a ver a quién van a votar los españoles. Porque parece que la campaña se realiza para que voten los venezolanos. Bueno, Ina, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti. En nuestra página web. Hola. Bueno, creo que el video no merece mayor explicación, más allá de comentarios, porque pues
De verdad que es muy complejo cómo el problema venezolano se ha convertido en un tema político para todos los países. Recientemente no, en Francia estuvo presente el tema de Venezuela con el mismo discurso castrochavista. Cuando la campaña en España con Podemos también estuvo presente el discurso castrochavista. En el plebiscito nuestro estuvo también presente el tema castrochavista. Bueno, y en todas las campañas y la en que se viene, peor para nosotros seguramente va a estar ese discurso. Pero por otro lado también se ha utilizado el tema de Venezuela para tapar, para extender esa cortina de humo y poder evidenciar los problemas que tiene cada país. El nuestro tiene muchísimos y lamentablemente pues con temas como estos se tapa esa realidad. Vamos a ver el segundo video, es un video del canal Globovisión, donde la periodista que está en el set le da paso a un periodista que está en las calles de Caracas registrando las sendas manifestaciones que hay en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Si bien es cierto, han habido esas marchas, si bien es cierto, es una realidad que en Venezuela hay problemas, los medios de comunicación lamentablemente en ese país y en el mundo pues las han masificado. Vamos a ver el segundo video de Globovisión, es el segundo, y vamos a ver lo que sucede. Poco se entiende, que es tratar de escucharlo con despacio, se ve muy pequeño, pero en la urbanización El Paraíso, en la avenida Páez. Michael. Mira, ya va, colaboren con nosotros, griten cosas, pero Bien, era entonces informaciones que se en la urbanización El Paraíso, en la avenida Páez. Michael. Mira, ya va, colaboren con nosotros, griten cosas, pero Bien. Bueno, yo creo que tampoco requiere mucha explicación el video. Es la forma como generalmente los camarógrafos en Venezuela, me contaba un amigo cuando tuve la oportunidad de estar en ese país, cuando se presentan las marchas, bueno, hace mucho tiempo, porque por estos días han sido masivas, hay que decirlo, hay que reconocerlo, las marchas de la oposición, pero cuando ocurrían estas marchas y eran muy pocos ciudadanos los que asistían, la orden era de que la cámara se cerrara, que el plano fuera muy cerrado, que los 20 ciudadanos que habían pues se vieran como si fuera una gigante manifestación, y digamos lo que es la forma como poco a poco se ha ido construyendo esta mentira que repetida 1000 veces, como dice el refrán, se ha convertido en una verdad para todo el mundo. Vamos a ver el tercer video, que básicamente se hace por parte de un colega allí en Venezuela, donde hace una pequeña reseña de cómo actúa la oposición en ese país, que para los medios de comunicación colombianos son gente de la oposición que sale a las calles, que estaba protestando contra el régimen de Maduro, pero cuyos protestantes encapuchados cuando hacen esas manifestaciones aquí en Colombia son terroristas, son guerrilleros, no son la oposición, sino que son un poco de vándalos que salen a decir que abajo el régimen. Entonces vamos a ver el tercero. Estamos en la Plaza Altamira de Caracas. Allí observamos una familia que se aleja corriendo nerviosamente. La razón es la llegada de los autodenominados manifestantes pacíficos de la oposición, los cuales con capuchas y piedras proceden a trancar arbitrariamente la vía pública y agredir a los vehículos que pasen por el lugar. La destrucción del mobiliario urbano es la norma de estas movilizaciones conocidas como guarimbas, así como otras prácticas delictivas como las que apreciamos en estas imágenes, donde manifestantes colocan guayas amarradas de los postes y rocían aceite quemado sobre la vía pública para degollar o causar la muerte de los motorizados desprevenidos que intenten pasar. A esto se suma el lanzamiento de bombas molotov e inclusive barricadas incendiarias. No todos en la oposición están de acuerdo con estas prácticas vandálicas. Sin embargo, disentir puede ser un grave error.
Prueba de ello son estas dramáticas imágenes donde un ciudadano es brutalmente golpeado por militantes de la oposición en las adyacencias de la Torre Británica. Los intentos de las autoridades policiales de poner orden son violentamente respondidas. Aquí, nuestras cámaras grabaron cómo un guardia nacional es atacado con piedras y botellas y su moto robada a plena luz del día. Otros agentes no corren con tanta suerte. Es el caso de este policía nacional salvajemente golpeado luego de ser derribado de su moto. Solo la llegada, al final de la tarde, de los vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana pone fin al reino del caos impuesto por la oposición en la Plaza Altamira de Caracas. Eventos condenables ante los cuales la MUD ha mantenido una postura de silencio cómplice que raya en lo insólito. Prueba de ello lo tenemos con el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Julio Borges, quien un día luego de los destrozos vividos en Chacao, llegó a Venezuela proveniente de Estados Unidos para denunciar no la violencia opositora, sino a la Guardia Nacional. En este momento el papel de la Fuerza Armada no es reprimir, sino permitir que la Constitución reine en Venezuela y que por lo tanto el país tenga las elecciones que merece y podamos tener un país de libertad y no un país de violencia como tenemos hoy. Las manifestaciones, está prohibido por la Constitución el uso de gases tóxicos. En conclusión, quizás la inaudita declaración del diputado Julio Borges es la mejor prueba del doble rasero y la crisis de valores que hoy caracteriza a la dirigencia opositora venezolana, que pareciera condenada a repetir una y otra vez la misma historia de fracasos y violencia. Ok. Bueno, también hay que decir que muchos de estos muchachos que salen a protestar no saben ni por qué lo hacen, son utilizados, son pagados, ya está comprobado por la justicia venezolana cómo estos jóvenes se les paga para que salgan a las calles a trancarlas, a colocar estas guayas, a regar el aceite, a incendiar las instituciones públicas que hay en este momento que existen en Venezuela. Son utilizados en algún momento, incluso se identificaron como grupos colombianos paramilitares, llegaron a este país a fortalecer esta estrategia de la oposición y se identificó cómo les pagaban. Hubo testigos de los mismos muchachos que fueron capturados después y admitieron que se les pagaba por parte de estos líderes opositores para que hicieran este tipo de acciones en Venezuela. Vamos a ver el siguiente video y allí se evidencia cómo los diputados de la oposición, en este caso de Primera Justicia, Freddy Guevara, coordina un grupo de esos muchachos de encapuchados. Vamos a verlo. Freddy, esto es Chano, Pablo, de la capucha, pónganse en segunda línea. Pónganse en segunda línea para que estén los diputados y ustedes vayan a juntar después. Freddy, ahí está cerrado, ahí está cerrado. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Freddy, esto es Chano, Pablo, de la capucha, pónganse en segunda línea. Pónganse en segunda línea para que estén los diputados y ustedes vayan a juntar después. Freddy, ahí está cerrado, ahí está cerrado. Bueno, es de voluntad popular, perdón, no de Primera Justicia. Estos diputados en su gran mayoría son los que patrocinan a estos muchachos que salen a las calles a desarrollar este tipo de actividades, y esta es la oposición pacífica que tanto le venden al mundo y cuya democracia está rota en Venezuela. En el siguiente video vamos a observar cómo un ciudadano increpa a uno de estos muchachos a los cuales se le denomina en Venezuela guarimberos y le pregunta el por qué desarrolla este tipo de acciones, cuál es la propuesta que tiene para el país y
Vamos a rodarlo. Toda la razón, prácticamente. ¿No han analizado eso en su frente de batalla? Decirle a Frei Guevara, decirle a todos esos panas, coño, busquen a sus hijos. María Corina, una que habla mucho de sus hijos, que busca a sus hijos que están viajando en otro lado, que los estén viviendo en otro lado, a utilizar ustedes carne de cañón para que caiga quien caiga, o utilizar gente dentro de ellos mismos para que ustedes algunos caigan y echarle culpa a la revolución, y de repente ustedes mismos decían el día de mañana, verga, nos utilizaron. Sería bueno que se planteen eso dentro de una reunión. Si vamos a libertar Venezuela, libertémosla con todos los hijos de todos los dirigentes que nos están mandando a nosotros en la calle. Sería bueno que se planteen eso. Excelente, sería demasiado bueno. Claro, los hijos María Corina y toda esa gente. Es una cuestión que se tiene que hablar en grupo, todo con una bocina para que escuche todo. Pero sería bueno en esas reuniones, por lo menos, donde bajan el billete, la vaina, lo que van a encolletar vaina, lo que van a joder, por lo menos como la quema de camión, que planteen esa vaina, porque seguramente a que el que está bajando los billetes no les conviene plantearle eso, porque le estaría abriendo a usted alguna idea. Claro. ¿Me entiende? Entonces, de todos los problemas. Claro, entonces sería bueno que se planteen entre ustedes, que coño, que hay mucha gente confundida, que quizás la están utilizando ahí en la vaina, y se vamos al frente de la batalla, el por qué, cuál es el objetivo y quiénes van a quererse mañana posicionar de una broma. ¿Me entiendes? Para que ustedes no queden desplazados. Estamos cansados de pasar hambre, de la escasez, de que toda mierda esté caro. Yo soy DJ, no me puedo comprar los equipos porque todo está full caro. Ahorita tienes que hacer cualquier vaina mala, robar toda mierda para poder comprar tu teléfono bien, y si no te roban a ti. Todo. No puedes salir tranquilo a una fiesta. Tengo 19 años, no puedo salir tranquilo a una fiesta porque pienso que me van a matar, pienso que me van a robar, que me van a secuestrar, que me van a desaparecer y nadie se va a dar cuenta. ¿Cuál es tu propuesta para el país? ¿Cuál es la propuesta que ustedes ponen? Si ustedes no quieren a Nicolás Maduro, ¿qué proponen ustedes? Coño, no sé, es el gobierno. Pero te repito, o sea, si no quieren a Nicolás Maduro, ¿cuál es la propuesta de ustedes para el país? Que todo cambie. Coño, tienes toda la razón, prácticamente. Pues como lo dije desde el principio, es innegable que en Venezuela hay problemas, ¿no? Lamentablemente yo pienso, y es un concepto muy particular, pienso que en Venezuela se hizo la revolución social, pero no se hizo la revolución económica. El modelo rentista, petrolero y basar solamente la economía del país única y exclusivamente en el tema del petróleo, yo creo que fue un error. Dentro del plan de la patria que planteó en algún momento el expresidente Hugo Chávez, planteó la necesidad de diversificar la economía. Ustedes recordarán que en los años 70, 80, no sé si antes, a nuestros países en América Latina nos acostumbraron a vivir del tema del monocultivo, y lo digo el monocultivo en sentido figurado, ¿no? Porque entonces Chile vivía del cobre, Bolivia vivía del gas, Colombia vivía de las flores y el café, Venezuela vivía del petróleo, pero esos países, al contrario de Venezuela, lograron ir diversificando su economía y tener otras opciones de a dónde agarrarse, ¿no? Aplicaron ese concepto de la finca tradicional de nuestros abuelos, que sembraban plátano, yuca, naranjas, todo en un solo sitio, en la misma finca, para que cuando no hubiese lo uno, estaba lo otro. Y pues lamentablemente, digamos que en el caso de Venezuela eso no se hizo. Recientemente el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana, impulsó y trazó una línea de 14 motores productivos que pretenden precisamente remediar el tema económico, pero que pues en medio de esta crisis es muy complejo echarlos a andar esos 14 motores productivos. Y hoy en Venezuela pues se está hablando de agricultura, se está hablando de la minería sostenible, se está hablando de muchos temas frente a ello para poder tratar de paliar la crisis, pero no podemos olvidar que no es la única razón el tema del petróleo, ¿no? Hay que recordar que en Venezuela hay un tema del acaparamiento de los alimentos, de unas mafias que vienen utilizando la dinámica del bachaqueo para poder generar la crisis en Venezuela. Para contarles un detalle y explicar un poco lo que sucede. Antes en Venezuela, bueno, empezando que es un país con una cultura consumista muy, muy alta. Antes en Venezuela, empezando por ahí, en Venezuela no se vende por libras. Aquí en Colombia, en las tiendas de barrio, hasta le venden media libra de arroz a usted. Un cuarto ya están vendiendo. Están vendiendo
Bueno, ustedes han podido observar esa realidad y les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ido a comprar una media libra de arroz? Por lo menos aquí en Cali, cuando yo vivía, lo hacía. En Venezuela se vende de kilo en adelante, no se vende por libras, se vende de kilo en adelante. Pero ¿qué empezaron a hacer los empresarios allá? Empezaron ya no a empacar el arroz en kilos, sino de 10 y 15 y 20 y 50 y 100 libras para adelante. ¿Qué sucedió con ello? Que se empezó a elitizar la compra, y aquel venezolano de a pie que compra del diario, como lo hacemos aquí en Colombia, no podía ir a comprar el kilo de arroz. Así sucedió con muchas materias primas en el país, y los empresarios seguían vendiendo lo mismo, utilizando menos materia prima, utilizando menos horas de trabajo y menos trabajadores. Entonces, por un lado, no solamente golpeaban al consumidor final, sino que golpeaban al trabajador que generaba sustento de esa actividad y que cuando llegaba a su casa, al final del mes, tenía menos recursos para comprar, y los productos que necesitaba para subsistir de la cesta básica, como se le dice en Venezuela, en la calle, estaban al doble y al triple de lo que cuesta. En Venezuela, una libra o un kilo de harina pan, que hace parte de la dieta básica de los venezolanos, se revende hasta 3 y 4 veces. ¿Cómo funciona? A través de lo que se denomina el bachaqueo. El bachaqueo es que estos empresarios cogen a 10 personas, van a una tienda, a un supermercado donde están vendiendo la harina pan, esas 10 personas hacen la cola, compran esa harina pan, la traen, y ya cuando vuelve a estar escasa, vuelven y la sacan al mercado, y los mismos tipos van y la compran otra vez, las venden 2 y 3 veces y generan unas enormes ganancias. Y eso hace parte del acaparamiento. Yo no sé si ustedes vieron cuando el presidente Nicolás Maduro sacó de circulación el billete de 100 bolívares. La oposición se había empeñado en establecer la matriz informativa de que en Venezuela se había acabado el papel, de que no habían billetes de 100, y generaron dos cosas con ello. Primero, en Venezuela el billete de más alta denominación es de 100 bolívares, y si tú tienes 10 bolívares, 100 bolívares son un poco de billetes en tu bolsillo. Cuando desapareció el billete de 100 bolívares, quedó solamente el de 50, el de 20, y bueno, la gente andaba con una cantidad de billetes y era una situación desesperante. Pues el presidente Nicolás Maduro dijo: hoy vamos a sacar el billete de circulación. La oposición decía que no había, y a los 3 días aparecieron toneladas de billetes de 100, y la gente, ustedes vieron las imágenes, cómo encontraron en Paraguay, encontraron en Chile, encontraron en España billetes de 100 bolívares, y la gente en Cúcuta, pues peor que la zona de frontera donde se le da el golpe a la moneda venezolana, como la gente llegaba a los bancos con unas tulas de billetes. Entonces, esa realidad, por supuesto, no se muestra acá. Es muy complejo porque estamos combatiendo contra unas multinacionales mediáticas, y los esfuerzos que pueden hacer noticieros como Telesur, como RT, como Pacífico Noticias mismo, pues a veces resulta mínimo frente a esa gran cúmulo de medios de comunicación. Por ejemplo, decía el profesor ahora, Luis Alfonso, que ustedes salen por 2 cableoperadores. Telesur igual, Telesur sale por DirecTV en el 722, sale por el canal 451 de Telefónica, y pare de contar. En algunos cables comunitarios y regionales sale porque la gente lo pide, porque la gente lo ve y lo baja, pero de resto no. Afortunadamente existen las redes sociales. Yo confieso que veo más Pacífico Noticias, pues obvio porque estoy en Bogotá, por las redes sociales que cualquier otro medio, y generalmente por ahí lo sintonizo en vivo, o a veces cuando tengo la oportunidad pues reviso lo que muy disciplinadamente Luis Alfonso nos manda por el WhatsApp, por el Facebook y por todas las redes sociales, que pienso yo, profesor, que cuando usted plantea el tema del mito de las redes sociales, yo pienso que de todas maneras sigue siendo una importante talanquera donde se puede luchar y a través de la cual se puede llegar, yo creo que masivamente, a muchos ciudadanos
mientras podremos de pronto romper ese cerco informativo y que haya una ley de medios en este país que pueda democratizar el acceso a esa información. Vamos a ver un poco del caso colombiano, ¿no? Porque nos hemos fijado mucho en la realidad de lo que pasa en Venezuela, pero en Colombia, ¿qué? ¿Será que los medios nos muestran esa realidad que nosotros quisiéramos ver desde todos los puntos de vista? Vamos a mirar los videos. Vamos a mirar el desalojo en Suba, el testimonio de esta mujer, del desalojo reciente que ustedes vieron a través de los medios de comunicación, de la policía del ESMAD, que llegó allí. Los medios de comunicación dijeron de que se había producido un incendio y que eso había obligado a evacuar la gente y que finalmente hasta el mismo ESMAD terminó ayudando a evacuar la gente. Eso es falso. La gente, una testigo nos cuenta cómo el mismo ESMAD incendió las casas y los medios de comunicación le contaron que en ese afán de la gente de poder salir, una adulta mayor murió de infarto y que otras 5 personas más resultaron heridas, y eso nos lo cuenta esta mujer en este testimonio. Mi nombre es Jamie Díaz, soy una de las representantes y voceras de la invasión Villas del Río. Jamie, ¿qué ha sucedido? ¿Qué fue lo que sucedió el día de hoy? ¿Cuáles fueron las acciones desarrolladas? El día de hoy a las 5 de la mañana nos empezaron a hacer ruidos y pensamos que habían disparos o algo, y era todo el SMAT que se había puesto en un parque formándose para entrarse. Nosotros nos acercamos como representantes y fuimos hasta el parque y mostramos las medidas cautelarias que teníamos, las tutelas y todo eso. Ellos dijeron que eso no era válido y se vinieron contra nosotros, habiendo menores de edad, diciendo que sacáramos los menores de edad cuando los menores de edad viven acá, son parte o eran parte de los hogares que habían acá en la invasión. El problema fue que teniendo una mayor adulta, se perdió la vida de la mayor adulta acá. Una mujer embarazada que le dio un ataque epiléptico porque los del SMAT le pasaron encima, y tengo el video acá. Acá no ha habido apoyo verdaderamente de ningún funcionario de nada. Nosotros estamos solos, a nosotros nos cogió el SMAT, prendió uno de los ranchos y le prendió candela a todo. Y definitivamente no tenemos ayuda de nada, no tenemos para dónde irnos. Esta noche nos toca dormir acá. Estamos temiendo que nos desaparezcan, que nos hagan algo, que nos maten, porque si no tenemos para dónde ir y el SMAT se viene con todo, nos van a pegar. Nos agredieron, en el hospital hay como 5 enfermos, 5 heridos, y tenemos gente que todavía, mejor dicho, está adentro con ese humero y todo, y si lo sacan, nos quitan lo del trasteo, nos lo queman y todo. Nos quemaron los ranchos, no quedamos con nada. Hay gente que alcanzó a secar, pero la mayoría de gente no quedamos con nada, no tenemos ni una cama donde dormir. ¿Qué acciones habían desarrollado ustedes previamente frente a las tutelas, el censo? Nosotros hicimos un censo interno donde nos dimos de cuenta que estábamos habitando 1000 personas, entre ellos eran niños, madres cabeza de familia, eran recicladores y gente desplazada. Acá también hay gente desplazada, donde nosotros hicimos un censo donde en los sobres le pedíamos a la gente que nos dijera cuántos ocupan su lote, que si son desplazados o no son desplazados. ¿Qué hicimos? Fuimos a la alcaldía, buscamos diálogo en la alcaldía de acá de Suba, no nos respondieron. Después vinieron a ofrecernos una ayuda que ni siquiera vinieron acá a la invasión, sino la ayuda fue arriba, y que teníamos que ir para allá para un comedor comunitario. No nos han hecho más ofertas. Nosotros no, el problema no es un comedor comunitario, el problema es no tenemos dónde vivir, no tenemos para dónde irnos esta noche. La mayoría de gente que está peleando contra el SMAT son jóvenes, son menores de edad, es gente adulta, gente mayor. Nosotros no tenemos para dónde irnos, nos vamos a quedar acá. Y mañana a la de alcaldía, que era la que estaba llevando el proceso, le mostramos los papeles y le mostramos papel por papel y le dijimos que estábamos en las tutelas con la medida cautelaria. No lo respetaron. Acá nunca hubo un aviso de que nos iban a desalojar el día de hoy. Mi nombre es Jamie. ¿Cómo dice? Sí, no, en Telesur pues logramos hacer el registro luego, pero pues quería mostrarles este testimonio, es porque básicamente, o sea, es aterrador cómo esta gente llega allá y cómo esta realidad tampoco se le muestra. O sea,
llegar al punto de que no solamente le tiran gases lacrimógenos a la gente, sino que le incendian sus ranchos, es una cosa inhumana y muy tenaz. Vamos a ver pues, porque ya el tiempo se acaba, vamos a ver estudiantes vagos, que, espera un momentico, yo, ya, bueno, que fue el tema de nuestra amiga María Fernanda Cabal, con amigos así, ¿para qué? Pero lo importante, más allá de lo que esta señora plantea allí, es lo que plantea al final Alejandra Gaviria, que es hija de Francisco Gaviria, miembro de la Unión Patriótica, asesinado, y la atención y lo que ella menciona sobre los medios de comunicación. De hecho, salió frente a este episodio una caricatura de Matador, donde todos los medios de comunicación, ese día del 9 de abril, donde se conmemoraba el tema de las víctimas de Estado, ¿sí?, que se llevó en el Congreso de la República, donde además no asistió por lo menos el 70% de los congresistas, aunque sí asistió el Centro Democrático, para sabotear ese día y para decirle a ellos que tenían que tener el derecho a la réplica, ¿no? Ese día se formó un debate allí porque las víctimas empezaron a exponer sus cuestionamientos frente a lo que ha sido la reparación en el tema del Estado, pero también sobre el tema de los victimarios, y por supuesto ahí se mencionó a Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez pidió de inmediato la réplica, y el que estaba presidiendo la sesión en ese momento le dijo: no, mire, espere a que hablen todas las víctimas y usted podrá hacer uso de la palabra, porque ese era el día de las víctimas. Este señor tiene todas las sesiones del Congreso para hablar, y era lógico que las víctimas hablaran ese día. Pues de inmediato Uribe se salió del recinto, y lo que sucedió fue que los medios de comunicación se fueron a poner el micrófono a Álvaro Uribe, ¿no? Entonces también esa es una forma. Yo estoy en el terreno como periodista y yo tengo la potestad, si bien es cierto hay unos medios de comunicación que están amarrados económicamente, políticamente, yo como reportero en el terreno, yo puedo decidir a quién entrevisto. Y entonces, claro, me voy para donde Álvaro Uribe, porque por supuesto Álvaro Uribe va a formar el show, es el que va a hacer es el que me va a dar rating, es el que. Entonces esa lógica que tenemos sobre el cubrimiento noticioso, y todo el tiempo los periodistas decir que no, que es que eso es lo que me manda a decir el medio, que eso es lo que me manda, no, eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Caracol Noticias, yo estuve también en Uninoticias mismo, estuve en Telepacífico, y allí siempre planteé la necesidad de tener otra cara de la moneda que mostrar. Y yo recuerdo que tenía debates muy amplios con el profesor, por ejemplo, Lisandro Penagos, cuando nos sentábamos a la mesa de redacción y nos decía, vamos a plantear tal tema, y yo dije, no, vamos a hacer, recuerdo que era abril, y se conmemoraba el tema de la masacre del Naya. Entonces yo le dije: profesor, a mí me parece que ese tema hay que evidenciarlo, hay que ponerlo en contexto para los momentos que está viviendo el país, ¿no? Entonces el cuestionamiento y el debate siempre era: ay, pero es que usted siempre con esos temas, como que no sé qué. Yo le dije: no, son los temas que uno tiene que mostrar, ¿sí? Si del otro lado hay otros periodistas mostrando otra cosa, yo puedo. Y bueno, eso fue una lucha, y yo logré que en esos medios donde estuve, tratar de que el producto que yo comunicacionalmente quería evidenciar se publicara. Entonces vamos a ver esta reflexión final sobre el tema de ese día de las víctimas, y la reflexión que hace Alejandra Gaviria a los medios de comunicación que están presentes allí. ¡Cobrar el cheque! ¡Que se pega, ya lo vio! ¡Estudien, vagos! Lean. Aprendan historia. Lean. Muy difícil. Ahorita no, ya tiene mucha idea de lo que Es el recinto de la democracia. No abusen de los espacios. No, señor, la réplica es inmediata. Y usted no es de la ley. Usted tiene que respetar el ley. Nosotros también. Y pedimos nosotros el turno. Él no es Dios. Él puede esperar. Y él tiene que respetar el turno. Hoy es el día de las víctimas. Hoy es el día de
las víctimas. Hoy es el Día de las Víctimas. Nosotros también somos víctimas y tenemos derecho. Hoy es nuestro día y el Centro Democrático tendrá que aprender a respetar a todas las víctimas de ese conflicto. No puede ser que un congresista venga y desbarate la audiencia que era en memoria de las víctimas, que era para dignificar a las víctimas. Y ustedes, todos los periodistas, llegan y lo entrevistan a él cuando no es capaz de respetar el uso de la palabra. Una falta de respeto. No cambia, porque consideramos que hay víctimas de primera clase, de segunda y de quinta. Y todos, incluyendo los periodistas, consideran que Uribe no solo es víctima de primera clase, sino que tiene el derecho a pasar por encima de todos nosotros. Yo les recomiendo a ustedes que busquen otras fuentes, que esperen a la gente de las regiones, que hablen con gente de Guainía, del Meta, del Atlántico, y no se queden solo con la voz de quienes están en el poder. Mi nombre es Alejandra Gaviria Serna. Represento a los millones de víctimas de crímenes de Estado, muchos de los casos en los cuales él está investigado. Lo más paradójico es que al final le preguntan a ella, ¿y usted quién es? Ajá, no sé si vieron la última parte que le pregunta, ¿y usted quién es? Y ella le dice, yo soy víctima de Estado. Entonces imagínense, no los quiero cansar más. Sigue aquí el profe Jesús Abad Colorado. Espero que los videos que les trajimos, las reflexiones que le hemos emitido les haya servido de algo y que ustedes se conviertan en multiplicadores de ese mensaje y hoy por lo menos se vayan a sus casas y le digan y le cuenten a la gente que en Venezuela está pasando una cosa muy distinta a lo que nos muestran los medios masivos de comunicación. Muchísimas gracias.